Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver las secciones cónicas. Si habéis seguido la lista de gravitación, en los últimos capítulos hicimos un análisis por energías de un problema de dos cuerpos bajo la influencia gravitatoria. Entonces, llegamos a la conclusión de que las posibles trayectorias que pueden seguir dos cuerpos que orbitan un centro de masas compartido son las curvas cónicas. O bueno, si no llegamos a esa conclusión, todos los indicios que vimos en ese capítulo apuntaban con máxima certeza a que esto es así y de hecho es así. Entonces voy a subir a la lista de gravitación unos cuantos vídeos, en concreto yo creo que van a ser 4, hablando en este primero de las secciones cónicas en general y luego un vídeo para cada una de las curvas cónicas. O sea, bueno, desechando el círculo obviamente porque es trivial, es el caso trivial. Un vídeo para la elipse, otro para la parábola y otro para la hipérbola. Así ya dejamos clara la matemática en cuanto a este tipo de curvas que van a tener una relevancia importante dentro de la gravitación. Y pues bueno, antes de comenzar aquí os he dejado un dibujo en la esquina superior derecha con las cuatro curvas cónicas que se obtienen cuando un plano intersecta un cono a diferentes inclinaciones. Tendríamos que cuando ese plano es perpendicular al eje del cono, obtenemos un círculo o la curva, una circunferencia, y según ese plano va inclinándose respecto al eje del cono, pues vamos obteniendo la elipse, luego la parábola y luego la hipérbola. Que algo importante que quiero comentar es en cuanto a la parábola y a la hipérbola, he visto en alguna representación por ahí en YouTube, en algún vídeo, que asocian diferentes parábolas a un cono según varias inclinaciones y eso está completamente mal. Cada cono puede tener varias parábolas según en qué punto de su eje intersecte el plano secante, pero la parábola tiene una peculiaridad que es que la inclinación del plano tiene que ser paralela a la generatriz del cono. O sea, visto así de perfil, a cualquiera de las dos aristas que se ven. O a esta del lado izquierdo o a esta del lado derecho, según eh, en qué ángulo estemos abriendo para reproducir la inclinación del plano secante. Y ya está. O sea, podremos adelantar o llevar hacia la izquierda o a la derecha el plano secante, pero la inclinación tiene que ser o mejor dicho, el plano tiene que ser paralelo a la generatriz del cono. Y luego la hipérbola, que he visto en algunos sitios que solo la ponen como la curva cónica que se obtiene cuando el plano que atraviesa el cono es paralelo al eje del cono, eso sí se obtiene una hipérbola, pero hay más inclinaciones que reproducen una hipérbola. Entre el plano que es paralelo a la generatriz, que nos da la parábola, y el plano que es paralelo al eje del cono, hay unos cuantos ángulos posibles de inclinación de dicho plano secante y todos esos posibles ángulos reproducen diferentes hipérbolas. ¿De acuerdo? Así que, bueno, vamos a comenzar el vídeo y vamos a poner, como tenemos aquí, un cono visto de perfil, así en dos dimensiones. Entonces, aquí tenemos, pues, parece un triángulo, pero repito, es porque lo estamos viendo de perfil. Entonces tenemos el plano secante pi atravesándolo, que también pues por estar con esta perspectiva parece una línea recta, pero esto en realidad es un plano que se extiende perpendicular a lo que sería la pantalla en la que estáis viendo este vídeo. Y luego el eje del cono, que forma un ángulo alfa con la generatriz del cono, con su arista, y luego un ángulo beta que lo forma el plano secante con el eje del cono. Entonces, las diferentes cónicas que vamos a obtener, el círculo, la elipse, la parábola y la hipérbola, están relacionadas con estos dos ángulos de esta forma de aquí. Tenemos que si en realidad, dado un cono, el ángulo alfa es constante. Entonces, en realidad aquí el ángulo que va a variar va a ser beta según la inclinación que le demos al cono y beta va a ir desde pi partido por 2, en el que tendríamos
un plano secante perpendicular al eje del cono a un plano secante paralelo al eje del cono y entonces beta valdría 0, ¿de acuerdo? O sea, el ángulo beta va a tener ese recorrido. 0 cuando es paralelo al eje del cono, pi partido por 2 cuando es perpendicular al eje del cono. Lo que pasa que en vez de 0 a pi partido por 2, vamos a ir al revés. Vamos a ir de pi partido por 2 a ángulos menores que alfa, sin especificar dónde está incluido el ángulo 0. Lo que no vamos a ir ya es a ángulos menores que 0, que volverían a reproducir hipérbolas, pero claro, ya sabéis que una vez crucemos el eje del cono con ese ángulo que forma el plano secante con el eje del cono, lo que haríamos sería ir obteniendo otra vez todas las cónicas, pero las cónicas simétricas, ¿de acuerdo? Respecto de dicho eje. Entonces, la primera cónica, que es la circunferencia, es para un ángulo beta igual a pi partido por 2. Aquí se puede ver en el dibujo de arriba a la derecha que si el plano secante está en esta posición en nuestro cono visto así de perfil, pues se obtendrá la intersección entre el cono y el plano, da un círculo. Si el ángulo beta está entre alfa y pi partido por 2, o sea, tiene, pues como he puesto en este dibujo así de forma general, coincide con que esto reproduciría una elipse. Cuando beta es igual a alfa, tenemos una parábola, que es el caso en el que este plano es paralelo, como he dicho, a una de las generatrices del cono, pues en este caso a la generatriz a la arista de la derecha. Entonces, por simetría, se puede ver que aquí el ángulo beta que estaríamos, voy a hacerlo en otro color, el ángulo beta que estaríamos definiendo es igual que el ángulo alfa. Si alguien tiene curiosidad de cómo se ve eso por simetría, pues es tirando un cono simétrico, o sea, puesto, por decirlo de una manera, boca abajo respecto a este que tenemos aquí, y entonces pues se puede ver que el ángulo que forma la generatriz con el eje del cono es alfa, y si teníamos que nuestro plano era paralelo a la generatriz, pues entonces con el cono va a seguir abriendo dicho ángulo alfa, o sea, beta será igual a alfa. Y luego tenemos el último caso, que es cuando beta es más pequeño que alfa. Y nosotros vamos a poner, no vamos a entrar en ese detalle tanto, pero no daremos a beta valores más pequeños que 0. Nosotros nos quedaremos en 0, en el caso en el que pongamos algún ejemplo visual, que creo que ni siquiera lo vamos a ver, al menos en este vídeo, pero ya está. O sea, cuando beta es más pequeño que alfa, obtenemos la hipérbola. Que además, en realidad no es una hipérbola, sino que serían hipérbolas, porque si ponemos el cono simétrico puesto hacia abajo respecto a este que tenemos, como si tuviéramos un reloj de arena, resulta que todas las curvas cónicas, cuando el plano va cortando a nuestro cono inferior, reproducen una superficie en el cono inferior. Y solo cuando beta es menor que alfa, o sea, cuando tenemos un plano secante cuya inclinación es superior a la generatriz del cono, porque cuando es paralelo a la generatriz del cono, veis, obtendríamos la parábola, en el cono inferior intersecta, pero en el cono superior no intersecta. De hecho, es paralelo a la generatriz del cono superior. Sin embargo, si ya inclino el plano secante, veis que corta tanto al cono inferior como al cono superior. Entonces, es por eso por lo que la hipérbola siempre, cuando la veis representada en una gráfica, tiene dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda, o la rama inferior y la rama superior, según donde pongamos el signo negativo de la hipérbola. Así que una vez definidas las cónicas en función de estos dos ángulos, dejadme que introduzca a modo de definición también la excentricidad, que vamos a llamarla con la letra epsilon griega, y de momento la definimos, aunque ahora lo vamos a demostrar, como el coseno de beta entre el coseno de alfa. Esto va a ser una constante que cada sección cónica va a tener. O sea,
dado un cono y un plano que intersecte a ese cono, la curva cónica que aparezca, según las circunstancias que impongamos, tendrá un valor que llamaremos excentricidad, que va a ser constante para esa curva. Pues claro, si nosotros hacemos el cono más grande y a lo mejor la, las generatrices del cono las inclinamos un poco más respecto de este punto, pues para un mismo plano secante reproducirá dos curvas, en este caso dos elipses, según esta inclinación, dos elipses distintas, pero claro, es que entonces estaríamos variando el ángulo alfa, ¿de acuerdo? O sea, lo que digo es que para un ángulo alfa fijo y un ángulo beta fijo, nosotros vamos a poder caracterizar cada cónica por un parámetro que llamamos excentricidad y que va a ser constante para esa curva en concreto. Así que si alguien se está preguntando por qué usamos los cosenos aquí y tal, pues ahora vamos a abordar esa cuestión y lo vamos a hacer con las esferas de Dandelin. Las esferas de Dandelin son un truco geométrico a base de esferas inscritas dentro de conos y planos en diferente orientación, con las que podemos demostrar todas las características que tienen las curvas cónicas mediante argumentos geométricos. ¿De acuerdo? Yo no sé, imagino que Dandelin obviamente no era de la época de los griegos, en la que ya se conocían las curvas cónicas, pero claro, los griegos dudo mucho que tuvieran las herramientas matemáticas para demostrar con alto rigor, tendrían algunas para hacer ciertas demostraciones, pero no tan exhaustivas como Dandelin demostró con lo que él llamó las esferas de Dandelin. Entonces, como veis, este dibujo tiene un montón de trazas y de segmentos y de letras. Entonces, dejadme que explique un momentito en qué consiste todo esto. Bueno, aquí lo que tenemos es nuestro cono, como puede ser el que tenemos aquí o aquí arriba a la derecha, con el que nosotros vamos a obtener nuestras curvas cónicas. Y lo que hay es un plano, que aquí aparece el plano pi, que está intersecando o cortando al cono con una cierta inclinación. Lo que pasa es que este plano pi no aparece en este dibujo. Dejadme que lo ponga yo en este. Ahora ya creo que se ve mejor. Tenemos un plano que hemos llamado pi, igual que el que teníamos aquí, un plano secante de color azul, lo he puesto con el mismo color, que está cortando al cono con una cierta inclinación y estamos obteniendo, pues, en este caso, una elipse. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar con la elipse así de forma general, porque si no tendría que hacer un dibujo para cada tipo de cónica y nos eternizaríamos aquí. Y a nosotros lo que nos va a interesar son las propiedades matemáticas, que las que vamos a obtener van a ser generales para cualquier tipo de cónica. Lo que pasa es que visualmente yo creo que con la elipse se entiende todo mucho mejor. Entonces, tenemos este plano secante, que en el dibujo anterior no aparecía, ahora vamos a volver a él y voy a quitar este, y entonces reproducimos una cónica. Entonces, una cosa muy importante que tenemos que ver en este dibujo antes de volver al otro es que tenemos otro plano que se llama sigma, con esta letra por aquí, que está cortando al cono y que es perpendicular al eje de dicho cono, y la intersección del plano pi con el plano sigma nos da esta recta que hemos llamado D, que es la directriz de nuestra curva cónica. Eso va a ser muy importante porque en muchas bibliografías definen las cónicas en función de una recta llamada directriz. Así que es algo a tener en cuenta. Así que bueno, una vez visto esto ya, volvemos al dibujo anterior donde ya no se ve este plano. Repito, no se ve el plano, pero tenemos que imaginar que está aquí. Lo que pasa es que si no, el color azul del plano me tapa un montón de cosas que quiero que veáis. Una de ellas, que es muy importante, es que lo que tenemos es, hemos visto nuestro cono, dos planos, uno secante que está formando nuestra curva cónica aquí, en concreto una elipse, y otro perpendicular al eje del cono, y la intersección de ambos nos da la directriz. Vale, pues tenemos otro elemento que es una esfera inscrita dentro del cono, de forma que el plano sigma
a la altura a la que está cortando al cono, a la altura de lo que sería el eje del cono, ¿vale? Podríamos, el plano sigma es perpendicular al eje del cono, podría cortarlo más alto o más bajo. Lo está cortando justo a esta altura y es una altura tal que la circunferencia que describe al cortar la esfera que está inscrita dentro del cono nos da una circunferencia que es esta circunferencia de aquí que estoy bordeando en color rojo, cuyos puntos son tangentes al cono. Con tangentes me refiero a que dicha circunferencia pertenece tanto al cono como a la esfera que está inscrita en él. Bueno, pues resulta que esta esfera inscrita dentro del cono tiene un punto que es también tangente a nuestra curva cónica, a la elipse que ha dibujado el plano secante pi al cortar nuestro cono, y es este foco de aquí. O sea, el foco es un punto que pertenece tanto a la esfera como a nuestra elipse, o mejor dicho, al área de nuestra elipse, o sea, al área de nuestra elipse y al plano pi. O sea, F es un punto tangente entre la esfera inscrita en el cono y la superficie que deja nuestra curva cónica. Así que ya con esto tenemos unas cuantas letras de las que aparecen por aquí ya definidas. Pues ese es el vértice del cono, pi es el plano que atraviesa el cono y reproduce nuestra curva cónica, esta F de aquí es el foco de esta elipse en concreto, sigma es el plano perpendicular al eje del cono, D es nuestra directriz, donde se cortan el plano sigma y el plano pi, y por si alguien se está preguntando si el otro foco de esta elipse, que estaría pues, más o menos por aquí, no es relevante para estos cálculos, pues bueno, decir que yo lo que pasa es que no quiero extenderme mucho con lo de las esferas de Dandelin, pero si viéramos las esferas de Dandelin al completo, si encontráis algún PDF por ahí por internet, pues lo veréis, que lo que hay en realidad no es solo una única esfera inscrita dentro del cono, sino que hay dos. Otra por aquí arriba que estaría inscrita, pues más o menos, a ver, que me salga más o menos bien, estaría inscrita pues más o menos por aquí y en un punto sería tangente al segundo foco, al otro foco que nos ha quedado libre de nuestra curva cónica. Lo que pasa que, bueno, para definir todas las cosas que vamos a ver de las cónicas, nos va a ser suficiente solo con la esfera inferior inscrita al cono y no con la superior. Bueno, pues vamos a ver más cosillas. Otras cosas que tenemos por aquí son el ángulo alfa y el ángulo beta, que adivinad, pues se llaman igual que estos dos ángulos que están aquí. Como veis, aquí tenemos unos cuantos segmentos. Tenemos un punto X que pertenece a nuestra curva. De hecho, si trazamos un segmento desde el vértice del cono a la circunferencia que hemos dicho que es tangente a la esfera y al cono, que también se obtiene de intersecar el cono o la esfera con el plano sigma, obtenemos un segmento que es el segmento XY que coincide con una arista del cono. O sea, podría ser perfectamente una generatriz del cono si nosotros lo viéramos de perfil. Por lo tanto, si desde el punto X trazamos una paralela al eje del cono, si el eje del cono viniera por aquí, estáis viendo que esta recta de aquí es paralela al eje del cono, entonces veis que tenemos por aquí, a ver que lo ponga en un color que se vea, que tenemos por aquí en amarillo nuestro ángulo alfa, que es el ángulo que forma la generatriz del cono o una arista con el eje del cono. Y ahora vamos a ver qué es el ángulo beta, porque igual, visto este punto X
que es un punto que pertenece a la cónica. Si desde el punto X nosotros trazamos la línea de mínima longitud a la directriz, que siempre va a ser una recta, un segmento que una el punto X con la directriz y que forme 90 grados con la directriz, tenemos este segmento de aquí. Voy a ponerlo el trazo un poco más grueso que se vea. Como veis, este segmento, que es el XZ, une un punto de nuestra cónica con su directriz y forma 90 grados con la directriz porque es la única forma, formando así 90 grados con ella, en la que a cada punto que nosotros queramos de la cónica, la distancia sea mínima. Si cogiéramos, por ejemplo, este punto de la cónica, pues tendríamos que, si quisiéramos unir con un punto de la directriz y que esa distancia fuera la más pequeña posible, tendría que seguir formando 90 grados con la directriz. ¿Pero esto qué quiere decir? Que el segmento XZ es paralelo al perfil de nuestra curva cónica. Aquí veis en realidad es paralelo perfectamente, lo que pasa es que a lo mejor por perspectiva cuesta un poco verlo, porque se vería claro si en realidad fuera una recta tangente. Aquí, pues por ejemplo, si hubiéramos cogido X en este punto. Lo que pasa que se mete un poco por dentro de nuestra curva porque X está en una posición tal que al trazar la línea que es perpendicular a la directriz, pues está por dentro de nuestra elipse. En definitiva, lo que quiero decir es, si volvemos a este cono visto de perfil, si nuestro punto X, voy a ponerlo aquí en rojo, si nuestro punto X está más o menos por aquí y la directriz está por aquí en un punto, nosotros la veríamos como un punto porque es una línea recta, o sea, y sería justamente perpendicular a la pantalla en la que vemos el vídeo. Entonces, la línea, si este es el punto Z, la línea que une nuestro punto X con el punto Z es paralela al plano que contiene nuestra curva cónica. De forma que el ángulo que forma el segmento XZ con el eje del cono es el ángulo beta, como tenemos aquí. Aquí tenemos el segmento XZ y el que habíamos definido antes, el XT, que era un segmento paralelo al eje del cono que pasa por aquí, ¿de acuerdo? O sea, el punto este de aquí es el punto T, que está contenido en el círculo. Y ya tenemos definido nuestro ángulo beta, que es este de aquí. Y ahora queda una última cuestión antes ya de ponernos a desgranar todo, que vais a ver que es todo súper fácil y además súper curioso que sea así. Tenemos que darnos cuenta de una cosa, que es la siguiente. El punto X que nosotros estamos seleccionando, que pertenece a nuestra curva cónica, es un punto arbitrario. Pero claro, la condición que cumple es que la generatriz del cono que corta a nuestra curva cónica, pues es lo que lo está definiendo. O sea, nosotros desde S hasta un punto de la circunferencia que tenemos aquí abajo, podríamos haberlo trazado por aquí, y entonces este punto sería el punto X y este punto sería el punto Y, ¿de acuerdo? Siempre tiene que ser el segmento XY, no puede ser cualquier segmento de cualquier punto que unamos de la cónica con un punto de esta circunferencia, tiene que ser prolongación, o su prolongación hasta S, tiene que ser una generatriz del cono, una arista. Vale, pues lo que existe es una propiedad inherente a esto de las esferas de Dandelin que nos dice que para un punto exterior a la esfera que tenemos inscrita en el cono, rectas que partan de ese punto exterior a la esfera, como vamos a coger nosotros este punto X,
y que sean tangentes en un punto a la esfera, o sea, repito, X es un punto exterior a la esfera, ¿de acuerdo? No está contenido en ella, ni es tangente a su superficie, ni nada. Pues si desde este punto trazamos dos rectas que sean tangentes a la esfera en un único punto, esas dos rectas tienen la misma longitud. Entonces, en este dibujo tenemos dos segmentos que cumplen esa propiedad. Uno es el segmento XY. Nosotros sabemos que este segmento X es un punto exterior a la esfera y en el punto Y el segmento XY es tangente a la esfera porque todos los puntos, que ya lo hemos dicho antes, de esta circunferencia son tangentes a la esfera y al cono, o sea, son la intersección entre ambos. Pero nosotros habíamos dicho antes que el foco que tenemos aquí, F, era tangente también a la esfera, o sea, era un punto que pertenecía al plano pi y que era tangente a nuestra esfera. No le hemos dado ningún nombre, ahora me estoy dando cuenta, pero bueno, da igual. Entonces, esto significa que el segmento XF es también un segmento que parte de un punto exterior a la esfera y que toca en un punto a ella, o sea, es tangente en un punto, en el punto F, a nuestra esfera. Por lo tanto, el segmento XY y el segmento XF miden lo mismo, tienen la misma longitud. Esto es muy fácil de verlo, porque es que en realidad lo que estamos haciendo aquí es hacer un cono más pequeño de forma que nuestra esfera siga estando inscrita dentro de él. O sea, aquí, a ver qué color puedo coger para que se vea, un color amarillo a lo mejor. Si yo trazara aquí el, el perfil del cono, pues podría seguir haciendo una circunferencia por aquí, de forma que pues tendría una arista, sería esta de aquí, y otra esta de acá. Y tendría todo este cono que está conteniendo a nuestra esfera. Si no lo veis bien ahora en directo cuando estéis viendo el vídeo, pausadlo, coged este dibujo tranquilamente y lo intentáis con calma, que vais a ver que a poco que lo intentéis lo vais a ver. De hecho, ¿qué más prueba de que un punto exterior a la esfera, que es el punto S, las distancias a puntos que son tangentes a dicha esfera miden todas igual? Como podría ser esta distancia, como podría ser esta otra de acá, porque están definiendo el mismo cono hasta la esfera, perdón, hasta la circunferencia que intersecciona con el cono y con el plano sigma. Así que ya podemos plasmar esto de forma matemática, que es decir, que la longitud de nuestro punto X al punto F, lo ponemos así entre barras con una raya encima, significa que es la longitud entre estos dos puntos, es igual que la longitud desde X a Y. Muy bien. Y ahora es cuando vamos a dar respuesta a por qué la excentricidad toma el valor que toma y por qué está definido de esta forma con el coseno. Bueno, el primer argumento es porque en las esferas de Dandelin, si os dais cuenta, el coseno de alfa y de beta comparten un cateto en común. O sea, los triángulos rectángulos que forman, si unimos X con Y con T y T con X, donde este ángulo de aquí es alfa, y luego hacemos lo mismo con XZ, donde Z, repito, XZ es un segmento paralelo y contenido en el plano pi que une un punto de nuestra curva cónica con la generatriz y la distancia la mínima posible.
por eso forma 90 grados, aquí lo tenéis, perdón, he dicho la generatriz, la directriz con este segmento. Entonces, si desde X también a T tiramos este lado y luego de T a Z tiramos otro lado, resulta que tenemos dos triángulos rectángulos. Tenemos aquí un ángulo recto y tenemos aquí otro ángulo recto. Entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras con el ángulo alfa y con el ángulo beta. Y claro, resulta que el coseno de alfa pues es el cateto adyacente o contiguo al ángulo alfa, que es este de aquí. Voy a ponerlo en color verde. Y el coseno, bueno, y esto, el cateto adyacente, claro, entre la hipotenusa, ¿vale? Y luego, para el ángulo beta, el coseno es el cateto adyacente, que también es este segmento, el segmento XT, lo que pasa que entre la hipotenusa de este otro triángulo. De forma que el segmento XT está relacionado con el coseno tanto del ángulo alfa como el del ángulo beta. Y es el principal motivo por el cual vamos a definir la excentricidad con la función coseno y no con otra. Nosotros tenemos entonces que beta aquí es el cateto adyacente entre la hipotenusa, o sea, es el segmento XT dividido entre el segmento XZ. Así que XT dividido entre XZ, esto es coseno de beta. Y luego tenemos que para el ángulo alfa, XT, que es el cateto que comparten en común estos dos triángulos, entre XY, que es la hipotenusa en este triángulo, pues es el coseno de alfa. O sea, tenemos XT entre XY. Esto es coseno de alfa. Entonces, vamos a hacer una cosa que va a ser dividir coseno de beta entre coseno de alfa. Entonces tenemos coseno de beta entre coseno de alfa. Esto es igual, voy a hacer un copia-pega para no escribir todos estos tronchos, a esto entre esto otro de aquí. Vale, entonces aquí podemos ver que xt aparece en el numerador arriba y en el numerador abajo, por lo tanto se nos puede cancelar y este denominador de abajo sube arriba como numerador y este denominador de arriba se queda abajo como denominador. Así que tenemos el segmento XY entre el segmento XZ. ¿Y qué es lo que hemos dicho antes? Que XY es una distancia que es igual a XF. Podemos sustituir aquí XY por XF, porque no estamos diciendo nada que no sea verdad. Así que tenemos XF entre XZ y acabamos de obtener una de las propiedades características de las curvas cónicas, que es que la distancia de un punto de nuestra cónica al foco dividido entre la distancia de un punto de nuestra cónica a la directriz es la excentricidad, que es como vamos a definir coseno de beta entre coseno de alfa. Llegamos a que esto, voy a hacer un copia-pega, esto de aquí, es un valor constante que no depende de dónde hayamos escogido nosotros el punto X, que es lo que os iba a decir antes, mientras que tenga la condición de que lo escojamos como parte que, o sea, de forma que prolongando el segmento XY acabemos en el vértice del cono, o sea, que esté contenido dentro de una generatriz,
Esto se cumple siempre y claro, beta y alfa son ángulos que da igual el punto donde estemos nosotros de nuestra curva cónica, porque son parámetros que se obtienen de la geometría del cono y de la inclinación del plano secante que lo está cortando y que nos está dando precisamente nuestra curva cónica, pero no del punto X. Entonces, esto es igual a coseno de beta entre coseno de alfa. Esto es como se define la excentricidad, que además es constante. Muy bien. Dejo por aquí el resumen de esto a lo que acabamos de llegar, acabamos de deducir. Y bueno, por si alguien también se está preguntando por qué justo se define la excentricidad como coseno de beta entre el coseno de alfa y no al revés, porque en este último paso en el que hemos obtenido este resultado, podría haber dividido los cocientes de longitud de segmentos de diferente forma y qué hubiera pasado, porque también los cosenos de beta y de alfa seguirían estando relacionados como un cateto de estos dos triángulos rectángulos que hemos visto aquí. Bueno, la respuesta a todo esto es porque, como hemos dicho al principio del vídeo, alfa es constante todo el rato para un cono y lo que podría variar en todo caso sería beta y dicha variación nos daría las diferentes curvas cónicas. Entonces, voy a poner aquí una gráfica. Si nosotros ponemos lo que la función que, o sea, el parámetro que varía o lo que sería la incógnita o la x en el numerador, lo que tenemos es una gráfica lineal. Y si la ponemos en el denominador, lo que tenemos es una gráfica hiperbólica. O sea, en vez de obtener una línea recta, como esta que tengo aquí en esta gráfica, habríamos obtenido algo así. Entonces, a la hora de parametrizar algo, conviene que establezcamos que el parámetro cambia de una forma lineal. Y es lo que ocurre si coseno de beta, que es lo que cambia aquí, para que obtengamos diferentes cónicas para un cono dado por un ángulo alfa, digo, respecto a su eje y a su arista. Aquí lo que tenemos es que la excentricidad es una función del tipo x entre una constante. O sea, x entre, pues, por ejemplo, un número, x entre k. Y esto lo que es una recta que pasa por el 0 con pendiente 1 entre coseno de alfa. O sea, tendríamos la ecuación de la recta 1 entre coseno de alfa por x más el punto de corte, pero el punto de corte con el eje, en este caso el eje y, que lo he llamado epsilon, o sea, el valor de la excentricidad, es 0. Esto es una ecuación de una recta. Así tenemos que según beta va disminuyendo, siendo su valor máximo pi medios, y va tomando valores, si teníamos, que os había dicho al principio del vídeo, que tomábamos que el sentido en el que beta iba a abrir iba a ser de su valor máximo a su valor mínimo, siendo cuando está el plano secante perpendicular al eje del cono, el ángulo beta es pi partido por 2, que es este ángulo de aquí, o sea, 90 grados, y el ángulo 0 es cuando estamos así, en esta posición, plano secante paralelo al eje del cono. Entonces, en el ángulo pi partido por 2, el coseno de beta vale 0. Daos cuenta que este eje de aquí no es beta, sino que es el coseno de beta. Entonces, si nosotros empezamos en pi partido por 2, pues coseno de pi partido por 2 es 0. Tendríamos que el primer punto es este valor 0. Luego tendríamos que coseno, cuando beta es igual a alfa, tendríamos pues, un valor por aquí entre 0 y 1, porque el coseno de un ángulo siempre está entre 0 y 1, y claro, cuando coseno de beta es igual a coseno de alfa, este cociente de aquí da 1 y por lo tanto la excentricidad nos da 1. O sea que tenemos que para cuando beta vale pi partido por 2, su coseno vale 0 y tenemos el círculo, y la excentricidad vale 0. Luego tenemos valores entre el ángulo beta igual a pi partido por 2 e igual a alfa, o sea, lo que tenemos aquí cuando beta está entre alfa y pi partido por 2, significa que el coseno de beta está entre 0
y coseno de alfa. O sea, está aquí en toda esta zona. De forma que en esta zona de aquí, sin incluir el 0 ni coseno de alfa, en esta franja roja obtendríamos diferentes valores para la excentricidad que estaría entre 0 y 1. Y eso es lo que nos daría una elipse. O sea que ya estamos sacando un montón de información. Tenemos que una excentricidad, bueno, voy a ponerlo por aquí, una excentricidad igual a 0 es una circunferencia, una excentricidad entre 0 y 1 es una elipse. Si justo coseno de beta o si beta es alfa, entonces coseno de beta es igual a coseno de alfa y tenemos que la excentricidad es 1. Ya habíamos visto que cuando el ángulo beta es igual al ángulo alfa, lo que tenemos es una parábola. Por lo tanto, la excentricidad igual a 1 lo que nos va a dar es la parábola. Y luego ya, cuando beta toma valores superiores, más pequeños que alfa, entonces el coseno toma valores superiores a coseno de alfa. ¿De acuerdo? Porque el coseno es una función que en vez de crecer, decrece. Entonces, cuanto más pequeño es beta, más grande es el coseno. De forma que tenemos aquí el valor tope que hemos dicho que va a ser cuando beta es 0, entonces coseno de 0 es 1, y en esta franja de aquí, sin comprender a coseno de alfa ni a 1, lo que nos vamos a encontrar son excentricidades correspondientes a hipérbolas. O sea, una excentricidad mayor a 1 corresponde a una hipérbola. Y ya está, o sea, hemos logrado definir un parámetro que es constante dado un cono y dado un plano con una inclinación que lo corta y reproduce en una curva cónica. Entonces, lo importante de esto es que hemos logrado definir un parámetro que va de 0 a valores mayores que 1 y que caracteriza de esta forma todas las cónicas posibles. Entonces, dejadme que reorganice todo esto un poco para poder seguir escribiendo y vamos a intentar llegar a la ecuación de las cónicas, tanto en cartesianas como en polares. Muy bien. Permitidme que ponga aquí el dibujo de una elipse, porque como estábamos trabajando en las esferas de Dandelin con una cónica en general que era visualmente una elipse, pues bueno, como vamos a cambiar un poco la nomenclatura, pero nada, o sea, simplemente lo único que vamos a cambiar aquí es que a lo que era el punto X en el anterior dibujo, ahora lo hemos llamado P, y lo que era el punto Z, ahora lo hemos llamado Q. De forma que antes teníamos XF entre XZ, que es lo que era la excentricidad, pues ahora lo vamos a llamar PF entre PQ. Es más que nada porque es que es este el dibujo típico que se usa cuando se explica esto y pues para que uséis, si vosotros por casualidad tenéis apuntes, va a aparecer con esta nomenclatura, pues para que no os liéis con el tema del dibujo anterior de las esferas de Dandelin, ¿vale? Bueno, aquí lo que tenemos es una ecuación que nos dice esto. Tenemos un valor constante, es el cociente entre dos longitudes que además pueden no ser las mismas porque el punto P, mientras esté contenido en nuestra curva cónica, esto se tiene que cumplir, porque así lo hemos demostrado. La excentricidad no dependía del X que nosotros cogiéramos en las esferas de Dandelin. Entonces, vamos a ver, de hecho, dejadme que esta ecuación voy a llevarla por aquí. Dejadme que vamos a definir qué es PF, el segmento PF, con el dibujo de esta elipse con su directriz aquí dibujada en azul. Además es una elipse que está centrada en el foco, ¿de acuerdo? Este foco sería en el que las esferas de Dandelin era el punto que era tangente a la esfera inscrita. Bueno, pues tenemos un punto cualquiera de nuestra cónica a ese foco, a ver cuánto vale aquí.
ese segmento es R, está dibujado aquí en naranja, y en función de R y de la distancia a la directriz, desde nuestro foco, que es esta distancia D, nosotros podemos ver que PF vale R directamente, o sea, esto es, ya está, no tiene más, pero PQ toma este valor. El segmento PQ es la distancia desde un punto de nuestra cónica a la directriz, que es como se definen muchas veces las cónicas, y ya habéis visto que todo esto se ve muy fácil geométricamente con las esferas de Dandelin, y este segmento PQ pues es la distancia D desde el foco a nuestra directriz, quitándole la proyección de nuestro segmento, de nuestro vector posición R en el eje X, o sea, quitándole este trozo. Entonces ya sabéis que este, este trozo de aquí, voy a ponerlo en rojo, es la proyección de R en el eje X, pues eso es R coseno de este ángulo de aquí. Este ángulo de aquí, bueno, se llama phi, vamos a llamarlo teta, ¿vale? Este ángulo, digo, está aquí pintado. Entonces PQ es D menos R coseno de teta. Alguien podría decir, bueno, si R en vez de estar apuntando en este hemisferio derecho de la elipse, estuviera apuntando por aquí, en vez de D menos R coseno de teta, sería D más la parte de esta proyección aquí y el ángulo sería este. Pero claro, este ángulo ya nos estaría dando un coseno negativo que cancelaría este menos y daría un más. Entonces, para ángulos mayores a pi partido por 2, pues claro, ya sabéis que el coseno es negativo y esta ecuación se soluciona. Lo que ocurre es que esta simetría que va a tener, o este grado de libertad que va a tener este segmento a la hora de que tenga aquí un menos o un más, nos va a dar luego un grado de libertad a la hora de escoger en la fórmula en la elipse, de la elipse en polares, en general de todas las cónicas, si nos posicionamos, si nos centramos, tomamos como el centro de nuestro sistema de referencia un foco u otro, o sea, el foco derecho o el foco izquierdo. No todas las cónicas tienen dos focos, ¿de acuerdo? O sea, el círculo, la circunferencia tiene solo uno, que es su centro. La parábola tiene solo un foco también. La elipse tiene dos porque tiene dos ramas. Entonces cada foco de la elipse pues cuenta como uno aparte. Pero bueno, a donde quiero llegar es a que nosotros tenemos que este cociente de longitudes es la excentricidad, que es constante, y ya hemos visto que cada una de estas longitudes vale esto. Por lo tanto, y aparte no son constantes, porque dependen del vector posición de a qué punto de nuestra cónica estamos señalando. Así que aquí tenemos que epsilon, o sea, la excentricidad, que no he añadido aquí los valores de la excentricidad que nos dan las diferentes curvas, ahora que me estoy dando cuenta, pero bueno, no os preocupéis porque eso vamos a llegar a ello ahora también por otro lado. Entonces tenemos que esto tiene que ser R entre D menos R coseno de teta y ya lo tenemos hecho. Nada más que tenemos que despejar R y tendremos una función de un ángulo, teta en este caso, así que pues nada, nos llevamos D menos R coseno de teta multiplicando al lado derecho del igual, D menos R coseno de teta, esto igual a R por aquí. Entonces multiplicamos epsilon por D menos epsilon de, perdón, epsilon R coseno de teta, esto igual a R. Ahora vamos a llevarnos menos epsilon R coseno de teta al otro lado del igual, tendremos epsilon D igual a R más epsilon R coseno de teta.
sacamos factor común a R al lado derecho de esta igualdad y de hecho dejadme que cambie de orden los lados de esta igualdad, o sea, ponga aquí en el lado izquierdo lo que está aquí en el lado derecho, sacando factor común a R, y así ya lo dejo despejado en el siguiente, y tenemos 1 más epsilon coseno de teta. Vale, todo esto igual a epsilon por d. Pues ya en el siguiente paso lo tenemos. Despejamos R y tenemos R igual a epsilon por d entre 1 más epsilon coseno de teta. Y esta sería la ecuación de las cónicas en polares, o sea, dependiendo del ángulo teta. Lo único que aquí estaréis viendo que hay en el dibujo una cantidad que se llama P, que es esta longitud, y claro, esta longitud pues veis que es la que correspondería a un ángulo de pi partido por 2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que cuando teta vale pi partido por 2, coseno de teta se hace 0, esta parte se anula y lo que tenemos es epsilon, la excentricidad por la distancia del foco a la directriz entre 1, o sea, únicamente esta distancia. Entonces, a esto se le da un nombre, se le da el nombre de P, que se le llama semilatus rectum. No sé quién le dio ese nombre ni por qué, pero así es como se llama. Si buscáis en bibliografía vais a ver que aparece ese nombre en latín. Entonces, esto se le llama P. Y ya, pues bueno, podemos dejar la ecuación de las cónicas en coordenadas polares como R, que depende de un ángulo, es igual a P entre 1 más. Lo que pasa que aquí recordad que antes os había dicho que, que había una simetría respecto de qué foco queríamos tomar como centro y aparece aquí. Si nosotros en este más ponemos un menos, estaremos intercambiando entre un foco y el otro, según qué signo pongamos. Así que vamos a dejar esto de forma general como un más menos epsilon coseno de teta. Entonces vamos a borrar porque ahora lo que vamos es a obtener la ecuación de las cónicas en cartesianas. Lo único que vamos a hacer es deshacer el cambio de e incluir el cambio de variable típico de las coordenadas polares de x es igual a r coseno de teta y es igual a r seno de teta. Entonces dejadme que me quede con algo que voy a utilizar luego, que es que P, el semilatus rectum, es epsilon por d, y con la ecuación de las cónicas en polares. Muy bien, vamos entonces con la ecuación de las cónicas en coordenadas cartesianas. Como os he dicho, vamos a utilizar la transformación de coordenadas de x es igual r coseno de teta, o sea, la transformación en coordenadas polares, y que y es r seno de teta. Bueno, vamos a partir de la ecuación que hemos obtenido. Dejadme que no vaya arrastrando el signo más menos, lo voy a poner solo con un más, pero esto ahora os comento, si fuerais, no lo voy a hacer para no liar, pero si fuerais arrastrando el signo más menos, veríais que al final llegamos a que un elemento de la ecuación tiene ese signo más menos. Entonces lo comento cuando lleguemos al final. Ya si queréis hacerlo vosotros, pues el cálculo va a ser el mismo, lo único pues en vez de este más vais arrastrando el signo más menos y ya está. Entonces aquí lo que vamos a decir es que R pues es x entre coseno de teta. Entonces tenemos esto, coseno de teta, y a este lado tenemos P entre 1 más epsilon coseno de teta. Vale. Vamos a multiplicar los denominadores en cruz, o vamos a multiplicar a toda la ecuación por coseno de teta y por 1 más epsilon coseno de teta. Entonces aquí tendremos x por 1 más
epsilon coseno de teta igual a P por coseno de teta. En el siguiente paso multiplicamos x a este paréntesis, tenemos x más epsilon x coseno de teta igual a P coseno de teta. Y ahora vamos a despejar coseno de teta porque nosotros lo que queremos es quitarnos las coordenadas antiguas en la ecuación, tanto r como teta. Así que voy a venirme por aquí abajo, que no me cabe. Tendremos que x es igual a p coseno de teta menos epsilon x coseno de teta. Aquí podemos sacar factor común a coseno de teta. Nos queda x es igual a p menos epsilon x por coseno de teta. Y en el último paso, pues ya obtenemos, despejamos la variable angular, o sea, coseno de teta es igual a x entre p menos epsilon x. Vamos a borrar este cálculo intermedio, nos dejamos lo que hemos obtenido por aquí y ahora vamos a partir de la ecuación del cambio de coordenadas en la y, o sea, de y r seno de teta. Vamos a elevar al cuadrado la ecuación, lo hago ya aquí mismo directamente, y al cuadrado r al cuadrado por seno cuadrado de teta, y nosotros sabemos que como r lo habíamos definido como x entre coseno, pues r al cuadrado será x al cuadrado entre coseno al cuadrado, x al cuadrado coseno cuadrado de teta, esto es lo que sería r cuadrado, ¿de acuerdo? Y seno al cuadrado, sabemos que podemos ponerlo como 1 menos coseno al cuadrado. Entonces, en el siguiente paso vamos a multiplicar el coseno al cuadrado, aquí a este paréntesis, tenemos y al cuadrado igual a x al cuadrado por 1 entre coseno cuadrado de teta menos 1. Muy bien. Y ahora en el siguiente paso lo que vamos a hacer es sustituir el coseno elevado al cuadrado por esta relación que teníamos, pues elevado al cuadrado también, obviamente. Así que aquí nos da y al cuadrado es igual a x al cuadrado, voy a abrir un corchete, tenemos 1 entre coseno, por lo tanto tendremos que dar la vuelta a esto, así que en vez de x entre lo otro será p menos epsilon x entre x, todo esto está elevado al cuadrado y aquí menos 1. Vale, pues nada, ya nada más que nos queda trabajo de aritmética, eso está chupado, así que y al cuadrado es igual a x al cuadrado multiplicado, vamos a expandir, bueno, vamos a dejar esto todavía con el corchete, tenemos por aquí un 1 entre x al cuadrado, que es elevar al cuadrado este denominador, y luego tenemos cuadrado del primero, p al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 epsilon p por x, más el cuadrado del segundo, más epsilon al cuadrado x al cuadrado. Y aquí tenemos todavía un menos 1, que no se nos olvide. Vale, pues al multiplicar esta x cuadrado a este primer término, pues se nos va a cancelar y solo sobrevive el aquí, de hecho, dejadme que lo haga ya porque me estoy quedando sin espacio, entro esta x al cuadrado multiplicando y ya por lo que me queda aquí es un menos x al cuadrado. Y ahora ya en el siguiente paso voy a llevarme todo al lado izquierdo del igual menos este p al cuadrado
y tendremos x al cuadrado más y al cuadrado más 2 epsilon p por x menos epsilon al cuadrado x al cuadrado igual a p al cuadrado. Aquí podemos sacar factor común a estas x al cuadrado y nos va a quedar, y ya lo pongo por aquí debajo, porque va a ser la ecuación final, tendremos 1 menos epsilon al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado más 2 epsilon p por x y todo esto igual a p al cuadrado. Vale, borro y comentamos este resultado. Muy bien, aquí hemos llegado a la ecuación de las cónicas en coordenadas cartesianas. Si alguien está pensando que esta ecuación no se le parece mucho a la que él o ella conoce de la elipse o de la hipérbola, recordad que una cosa es la ecuación en coordenadas cartesianas y otra es la ecuación canónica, que también está en cartesiana. ¿De acuerdo? Esta también está en cartesiana, pero aparecen unos cuantos parámetros de la elipse que en la ecuación canónica son otros. En la ecuación canónica suelen ser un tal parámetro A y un parámetro B. En la parábola son otros, pero bueno, en la elipse y en la hipérbola sí que lo son. Y aquí los parámetros que hemos dejado son P y epsilon, la excentricidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez hemos llegado a este resultado, vamos a aplicar los diferentes valores para la excentricidad que hemos visto antes que nos iban a dar cada una de las curvas cónicas. Los he copiado por aquí a la derecha, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir viendo diferentes situaciones en esta ecuación general dándole valores a la excentricidad. Pues bueno, en primer lugar hemos visto que la excentricidad igual a 0 nos iba a dar, nos tiene que dar una circunferencia y pues a ver si esto es compatible. Si nosotros cogemos en esta ecuación la excentricidad vale 0, la tachamos aquí, nos quedamos con un 1, por lo tanto x al cuadrado más y al cuadrado, aquí la excentricidad vale 0, por lo tanto nos queda efectivamente la ecuación de una circunferencia de radio p, o sea, nos queda x al cuadrado más y al cuadrado igual a p al cuadrado. Y aquí voy a retomar eso que os he comentado antes por lo que he dejado aquí escrito que es el semilatus rectum, o sea, P. Porque alguien podría pensar, bueno, pero a mí me han dicho toda la vida que en una circunferencia, entendida como una cónica, la distancia a la directriz es infinita. Esto, si volvéis a las esferas de Dandelin, os daréis cuenta que, claro, que el plano sigma que hemos definido, el que nos daba esa circunferencia tangente a la superficie del cono y a la esfera inscrita, el plano sigma entonces es paralelo al plano pi que nos da la cónica. Por lo tanto, como la directriz era la intersección de esos dos planos, pues la intersección de dos planos paralelos no se da o se da en el infinito. Entonces, claro, alguien podría decir, si en vez de P ponemos epsilon por D, tenemos que D es infinito. Pero claro, en la circunferencia epsilon es cero. Entonces estaríamos multiplicando 0 por infinito y eso es una indeterminación. Entonces salvamos ahí los muebles. Luego tenemos un caso 2 donde hemos dicho que la excentricidad pues vale entre 0 y 1. Eso hemos dicho que nos va a dar o nos debería dar la elipse. Y pues bueno, este caso va a ser el más fácil de analizar porque si epsilon está entre 0 y 1, pues esta es la ecuación tal cual que tenemos que coger, que de hecho antes también os he dicho que el obtener esta ecuación arrastrando el más menos por aquí nos daba un elemento o un término con el signo más menos, en concreto es este término de aquí, ¿de acuerdo? Si aquí en la ecuación en polares obtenemos un más,
obtendremos un más aquí en la ecuación en coordenadas cartesianas para este término de aquí. Si dejamos con un menos la ecuación en polares, obtendremos un signo menos en este término de aquí. Y eso está relacionado con hacia qué lado estamos corriendo nuestra gráfica para centrarnos en uno u otro foco. Porque ya sabéis que una elipse la ponemos en los ejes cartesianos x, y el origen sería este punto de aquí. Para centrarla en uno u otro foco tenemos que hacer ciertas historias en la X, sumarle o restarle una cantidad, que va a ser la distancia desde el origen, siendo este de aquí, al foco, para que o sumándosela o restándola, la elipse vaya hacia la derecha o hacia la izquierda, de forma que acabemos centrados en uno de los focos, pues como en este dibujo. Vale, luego tenemos un tercer caso en el que este también va a ser, en realidad, todos son muy fáciles de analizar así, en el que la excentricidad vale 1. Por lo tanto, en este caso vemos muy bien que aquí 1 elevado al cuadrado es 1, 1 menos 1 es 0, por lo tanto, todo este término se cancela, este epsilon se queda como 1 y obtenemos que i al cuadrado vamos a hacerlo con el más menos para que veamos una cosa. Aquí sí, y aquí voy a ponerlo también el más menos en este término. Y al cuadrado más menos 2p por x igual a p al cuadrado. Vale, aquí despejamos la i al cuadrado y lo que tenemos es p al cuadrado menos más, pero bueno, en realidad da igual lo del menos más. Nos quedamos con que podemos escoger uno de los dos y ya está. 2p por x. Vale. Y aquí vamos a sacar factor común a un término 2p y tendremos i al cuadrado es igual a, y de hecho vamos a sacar también factor común al más menos por aquí 2p, y entonces nos va a quedar la x suelta y en el otro un más menos p partido por 2. Si ahora hacemos aquí un truco, que es multiplicar por un 4 y dividir hasta p, multiplicar por un 2 y dividir a la p que teníamos por 2, entonces había un 2, o sea, teníamos aquí 2p, ¿de acuerdo? Más o menos, multiplicamos por 2, tenemos aquí un 4 y dividimos por un 2 para que se quede igual. Entonces tenemos aquí p partido por 2. Pues esta es la ecuación de una parábola con foco en p partido por 2 y centrada en el foco, en p partido por 2. De hecho, si, bueno, a lo mejor en algún sitio en vez de aparecer aquí como p partido por 2, donde este p es el semilatus rectum, si queréis renombrar p partido por 2 como p' y aquí también como p', entonces tenéis que i al cuadrado es más menos 4p' por x más menos p'. Esto quiere decir que si cogemos aquí el más, nos quedamos aquí con el más, si cogemos aquí el menos, nos quedamos con el menos, ¿de acuerdo? Curiosidades que tiene esta ecuación, pues que, claro, alguien dirá, si nos quedamos aquí con el menos, estamos obteniendo i al cuadrado como algo negativo. ¿Es algo relacionado con los números complejos, los imaginarios o algo de eso? La respuesta es no. Si cogemos la solución negativa, tenemos menos 4p partido por 2, x menos p partido por 2. Lo único que tenemos que hacer es darle a x valores negativos. ¿De acuerdo? En ese caso, que por cierto, al estar elevada al cuadrado la i, estas parábolas lo que son parábolas de esta forma. ¿De acuerdo? Bueno, en realidad, o estarían centradas en el foco, ¿de acuerdo? Esta sería la solución positiva, si cogemos el más y el más, y esta
sería la solución negativa, ¿de acuerdo? Si cogemos el menos. Entonces, claro, a partir de un cierto valor, que es p partido por 2, hay que darle valores negativos a la x para que aquí no nos dé que un número elevado al cuadrado es negativo. Esto, pues ya estoy diciendo que es menos 4, en realidad esto al multiplicar queda menos 2p por x y menos más p al cuadrado. Entonces, si le damos a la x valores negativos, cancelamos este signo menos y ya y al cuadrado es una cantidad positiva, todo correcto. De todas formas, en el capítulo de la parábola analizaremos bien todo esto, ¿de acuerdo? Pero bueno, si buscáis en la Wikipedia veréis que en función del foco, que es este p partido por 2, que podéis llamarlo p' si queréis, hay una ecuación y es esta, 4 por la posición del foco, x más la posición del foco. Y ya por último tenemos el caso número 4, que es cuando nuestra excentricidad es mayor que 1. Y aquí vais a ver una cosa bastante curiosa, que es si epsilon es un número mayor que 1, epsilon al cuadrado también es mayor que 1. Con este signo menos es un número negativo que en valor absoluto es mayor que 1. De forma que le estamos restando a 1 a una cantidad mayor en valor absoluto. De forma que este paréntesis de aquí, cuando epsilon es mayor que 1, en realidad es un número negativo, es un número menor que 0. Y en el resto de términos, pues bueno, epsilon es mayor que 1, pues todo estupendo. Pero aquí, en este primer término, sería conveniente intercambiar de posición estos dos términos, de forma que quede, pescamos un signo menos y nos quedamos con epsilon al cuadrado menos 1, multiplicando a x al cuadrado, y de esta forma, claro, ya veis que ya este paréntesis es positivo y le tenemos que sumar entonces aquí y al cuadrado más menos 2 epsilon px igual a p al cuadrado. Entonces, notaréis que ha quedado la misma ecuación que para la elipse, para el caso en el que la excentricidad está entre 0 y 1, lo único que la x ha cambiado de signo. En la elipse, tanto la x como la y son positivos, sin embargo aquí la x nos ha quedado negativo y la y positiva. Que para aquellos que sepáis cómo son las ecuaciones canónicas de la elipse y de la hipérbola, pues la elipse es x al cuadrado partido a cuadrado más y al cuadrado partido b al cuadrado, donde a y b son parámetros de la elipse y de la hipérbola, no son el mismo, ¿de acuerdo? Y esto igual a 1. Y para la hipérbola tenemos que sería x al cuadrado, bueno, en realidad bueno, tal y como lo he puesto yo aquí sería, lo que pasa que puede ser al revés también, menos x al cuadrado partido de a al cuadrado más y al cuadrado partido de b al cuadrado igual a 1. La de arriba es la elipse, la de abajo es la hipérbola. De hecho, la hipérbola también admite esta solución, que es dejar la x positiva y poner el signo menos en la y. Mientras que haya un signo positivo y uno negativo, seguiremos teniendo hipérbolas, lo único que cambia es si son horizontales o verticales. Eso lo veremos ya en el capítulo de la hipérbola, cuando le metamos rotaciones y todas esas cosas. Así que nada, ya para acabar, os voy a mostrar una hoja de GeoGebra donde yo he puesto esta ecuación en cartesianas de las cónicas y me ha ido dando las diferentes curvas. Aquí, como veis, tenemos la primera cónica, que es la circunferencia. No hagáis caso a estas manchas que tiene como por aquí, que yo creo que es que, como llevo tanto tiempo grabando, la memoria del ordenador me está ya estallando y ha sido por eso. Pero bueno, la siguiente que tenemos es la elipse, centrada en uno de los focos, que es lo que os he dicho que es la ecuación en cartesianas que hemos obtenido, es lo que representaba. Luego tendríamos la parábola,
que es esta curva verde, y luego tendríamos la hipérbola, que como veis, bueno, por aquí a la derecha aparece la otra rama, y la hipérbola además tiene dos asíntotas, que son estas dos, y bueno, claro, veis que comparten todas, todas las cónicas que he graficado cortan en un mismo punto, que como veis es la cantidad P que nosotros hemos definido, que es cuando el coseno en polares, cuando el coseno de teta vale pi partido por 2, pues obteníamos que era el parámetro P. Entonces, como hemos obtenido todas las cónicas con el mismo parámetro P, tiene que cortar todas en ese valor. Y luego aparte también he dibujado las directrices de cada una, que de hecho me he dado cuenta que lo que salía aquí borroso en la circunferencia es porque tenía una directriz de una de las cónicas y la tenía en un color blanquecino y estaba cortando a ella. Entonces, aquí tenemos la directriz, esta sería la de la parábola, esta otra sería la de la elipse y esta otra sería la de la hipérbola. Si tenéis alguna duda de cómo está graficado en el GeoGebra, es que la pantalla del ordenador creo que no me coge donde tengo las fórmulas, pero bueno, si tenéis curiosidad me escribís un comentario en el enlace del vídeo y yo respondo qué valor le he dado a cada uno de los parámetros libres que tienen las cónicas. Y nada, ya vuelvo aquí a la hoja de cálculo para finalizar el vídeo. Espero que lo hayáis entendido, que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.